Entonces les doy la bienvenida y comenzamos con la doctora Diana. Bueno, muchas gracias. Aseguramiento y sobre todo su financiamiento, pues es difícil a veces explicarlo cuando siempre nos salen como con argumentos que uno no entiende claramente, y por eso yo los voy a invitar hoy a que seamos tranquilos, preguntemos, alcemos la mano, que esto, para eso es que los invitamos hoy acá. A mí me gusta esta gráfica, hoy esta foto, la estaba viendo porque quiero que ustedes entiendan y nunca se les olvide esta imagen, y es la sombrilla, es el aseguramiento y simboliza la protección financiera de todos los colombianos. En algún momento, cuando Alejandro Gaviria era ministro, estuvo reposando en el primer piso del Ministerio de Salud y Protección Social una vaca naranja. Y esto fue un esfuerzo que se hizo en su momento con el profesor Antanas para entender y poner en la agenda una conciencia social sobre qué es el financiamiento de salud. Y si yo se los puedo expresar de la manera más simple, es una vaca. Todos ponemos y todos tomamos, pero todos tomamos distinto. Y es una vaca donde si todos ponemos de acuerdo a nuestra capacidad de pago, pero no vamos a necesariamente a tomar lo mismo, sino que va a depender de nuestra condición de salud. Entonces, en esta sombrilla, ustedes siempre se imaginen, estamos aquí adentro, la idea es que nosotros cabemos todos como sociedad. Por eso los economistas, cuando nos preguntan, les decimos que esto es la política social más grande que tiene Colombia, porque es que aquí cabemos 50 millones de personas. ¿Ya? Entonces, voy a explicarles y traje aquí un dibujo. Ustedes no, aquí estoy llena de dibujos para que no quiero, voy a tener unas gráficas, pero les voy a explicar una cosa conceptual, porque muchas veces hablamos, los economistas nos entrevistan y nos dicen, o hablamos con el director de la ADRES, o el ministro habla una cosa y uno dice, ok, trato de traducir, pero no lo entiendo tan de fondo. El sistema de salud y cualquier sistema de salud tiene cuando hablamos de aseguramiento, tiene unas funciones fundamentales. La primera es cómo se financia el sistema. Ahí hay unos recursos. En el caso de Colombia, nosotros tenemos... En el caso de Colombia, nosotros evolucionamos en nuestra manera como organizamos nuestro sistema de financiamiento. Entonces a veces pasa que a nosotros nos dicen una cosa, pero también nos están haciendo referencia de hace 10 años, 15 años, y bueno, la historia no la tenemos toda. Entonces, por eso a veces es importante que entendamos un poquito los conceptos de lo que hoy hay. Entonces, hoy tenemos una función que es cómo se financia el sistema de salud colombiano. El sistema de salud colombiano se financia con tres grandes fuentes. Una, las cotizaciones. Esa es la que todos sabemos, porque todos cotizamos, o bueno, la mayoría de los que somos empleados cotizamos. 2, impuestos territoriales. ¿Y qué impuestos territoriales? Pues voy a tratar de simplificarlo. Las transferencias de salud tienen una buena tajada, y los vicios. ¿Cuáles vicios? El impuesto al alcohol, el impuesto al cigarrillo, el impuesto a los juegos, todos esos hacen parte de la cofinanciación que hacen las entidades territoriales. Y el tercero, los impuestos generales, que es la partida que el Ministerio de Hacienda le transfiere al Ministerio de Salud para financiar la gran vaca. Pregunta: ¿financian nuestras cotizaciones completamente el costo de la liquidación del sistema de salud? No. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver, que es una proporción significativa, pero no es todo. O sea que si en esa bolsa algo falta, tenemos problemas. La siguiente función, y aquí hay una cosa muy importante porque a veces hablamos en la jerga últimamente, hablamos del aseguramiento social.
¿Qué es el aseguramiento social? El aseguramiento social se refiere a que hay un lugar donde ponemos todos los recursos y por solamente ser ciudadanos tenemos derecho a estar asegurados. ¿Sí? En el caso de Colombia, nosotros hemos avanzado una cobertura universal, pero a partir del reconocimiento de un per cápita o un monto por cada persona. ¿Sí? Pero si usted es cotizante y usted no paga, pues entonces lo desactivan y entonces usted se obliga a pagar, porque en el caso de Colombia, pues no todos somos cotizantes. Una siguiente parte de nuestro sistema, y en este sistema hay una función y una entidad que lástima. O sea, yo cuando era directora de la ADRES, estoy segura que ustedes, ninguno sabía qué hacía la ADRES, ni se enteraron de lo que hizo la ADRES. Cuando yo pasé a ser viceministra de ADRES, me dijeron, pero ¿usted cómo se va a bajar? Y yo, es muy importante, es el banco de la salud. No, eso explicarlo en mi familia era muy difícil. Ahora yo creo que ustedes no necesitan explicación. La ADRES es una entidad que reemplazó en su momento algo que se llamaba el FOSIGA. El FOSIGA era una fiducia que durante 20 años existió para manejar la plata de la salud, pero que la lección aprendida del gobierno fue: hay que poner una entidad pública porque hay unas funciones que no la quiere hacer un financiero, y es todo lo que es gestión de datos. Entonces, cuando usted empieza a crecer, más importante la gestión del dato, el pago corriente, que las inversiones, pues ya no es una fiducia, ya es un operador distinto. Entonces, se creó en el 2015 la ADRES, pero la ADRES entró en funcionamiento en el 2017. ¿Sí? Pero ustedes, estoy seguro que hasta hace poco conocieron la ADRES. ¿Qué pasa con la ADRES? La ADRES, ¿quiénes son sus jefes? Las EPS principalmente. ¿Por qué? Porque toda esta plata en realidad entra en cuentas de la ADRES. Y voy a hacer una aclaración que alguien decía: es que las EPS recaudan las cotizaciones. No. Les voy a contar qué pasa. Es una cosa, hay una cuenta conjunta de la ADRES, tiene una cuenta con las EPS, el titular hoy es la ADRES. Entonces, todas las cuentas de recaudo de las EPS y de la ADRES son compartidas. En realidad, el recaudo entra en la ADRES. Y eso es un cambio que hubo recientemente, pero a veces nos lo dicen y nosotros no sabemos eso porque son muchos detalles. Hay una siguiente función que le decimos la mancomunación del riesgo y la compra estratégica. Entonces, la ADRES recoge la plata y le da a la EPS un per cápita. Y le dice: ¿usted es hombre? No le voy a preguntar la edad, pero bueno, yo soy mujer de tantos años, entonces le da por mí, al mes le da 180,000 pesos. Por mí, 180. Independientemente que yo cotice más, que yo pague 1 millón, por mí, a mi EPS solamente le dan 180,000 pesos. Hay una tablita que ustedes pueden consultar todos los años en la resolución de la UPC, que en la tablita de la resolución de UPC, en el Ministerio de Salud lo publican, le dice a uno cuánto es el monto de ese per cápita por mujer y por grupo de edad. Entonces, ahí vamos a ver. Entonces la ADRES le paga la plata a las EPS, le gira, ese per cápita tiene una UPC, más adelante vamos a hablar qué pasa con ese UPC, con otros recursos adicionales, y la EPS tiene que gestionar el riesgo. ¿Y qué es eso? Pues imagínense que resulta que hay tratamientos y hay personas que requieren utilizar más servicios de salud que otras. Pero si cada individuo pagara lo que le tocara pagar, lo que consume, puede ser que algunas personas nunca puedan acceder al servicio de salud. Les voy a poner un ejemplo. Hace pocos días mi mamá fue a la clínica y le hicieron un TAC. La revisaron, que porque se mareó, que porque se desmayó, bueno, le hicieron todo. Entonces la pregunta es: ¿y cuánto te costaba? En realidad, eso vale casi 2.600.000. Pero ella pagó un copago de 40.000. ¿Qué pasa? Si uno, cada vez que va al médico, va a pagar 2.600.000, pues no hay plata que alcance. Pero compensamos en que yo hago mi cotización, pero yo nunca consumo.
yo voy cada año solamente a controles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos la mancomunación de riesgo? Esto es muy importante porque es el concepto del seguro. Todos ponemos la gran vaca, unos usamos y otros no. Unos tienen un costo más alto en su atención, otros más bajos. Hay pacientes mucho más costosos que otros. Pero nosotros como sociedad, dentro de la EPS también somos solidarios, ¿sí? ¿Y qué pasó en la pandemia? Que todos necesitábamos usar. Siempre todos podemos tener la misma probabilidad de usar lo mismo. Siempre. Y en pandemia, lo mismo, ¿sí? En pandemia hubo unas cosas excepcionales, ¿sí? Donde todos tuvimos que usar la capacidad de atención del sistema de salud, ¿sí? Pero en Colombia los hospitales públicos y privados estuvieron disponibles para cualquiera que lo necesitara, cosa que no pasó en otros países, ¿sí? Pero lo que te quiero decir es que cuando nosotros hablamos de aseguramiento en salud, nosotros hoy nos sentimos bien, ¿sí? Pero no sabemos mañana que podemos tener un diagnóstico de cáncer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro ingreso, nosotros pagamos un seguro, ponemos todos en la plata en la EPS y la EPS recibe ese per cápita. Entonces hagamos una cuenta, aquí en esta mesa, supongamos que es la EPS 1, ponen toda la plata y entonces la EPS dice, bueno, y entonces este necesita este servicio, médico general, médico especialista, tiene una consulta, tiene un examen y yo necesito, con toda la plata que recojo de cada per cápita, pagar los servicios. ¿Ya? Y esto es muy importante, porque realmente quien tiene que enfrentar si esa plata alcanza o no para pagar los servicios no es la ADRES, es la EPS. Desde ADRES yo le digo, ajá, yo te doy 100, ya, cumplí mi trabajo, porque yo ya repartí, ¿sí? Entonces yo te digo, yo ya te giré, pero quien tiene que hacer la tarea de coger esa platita, juntarla y decir, esto vale, este señor necesita esto, tanto, y lo voy a contratar aquí, allá, al otro lado, es la EPS. Eso que les acabo de describir es una función que se llama mancomunación de riesgo o compra estratégica. La compra estratégica es hacer la red. Entonces, cuando dicen que en el magisterio quién va a hacer la red y le dicen la fiduciaria, esa es la discusión. ¿Quién hace esto? Porque ustedes cuando van al médico, si enfermo, uno dice, ay, ¿dónde es que tengo que ir? Y uno dice, ya, tengo a tal parte. Ya. Cuando le digan, pues escoja, y uno dice, no. A mí me ha pasado que con el seguro me dicen, no, pues vaya y usted pone, yo tengo un seguro complementario. Me dicen, vaya y usted recobre. Yo, pero ¿a dónde voy? No tengo ni idea, o sea, no los conozco, yo no sé quién es bueno, quién es malo, nada. ¿Sí? Entonces, esa señora EPS es la que han venido haciendo estos ejercicios. Y por eso, como ellos tienen que administrar la plata, es lo que le tiene que decir hacer la tarea fea, que el Estado se lo delegó. Y es, no, ¿sabe qué? Ese servicio no se lo voy a prestar, porque no está disponible, no está cubierto, o, oiga, no consigo quien me lo atienda, entonces me toca esperar a que lo atienda, a que el señor que tiene la capacidad o el dispositivo que usted necesita lo tenga disponible. Pero ¿quién es el que le da la cara al ciudadano? La EPS, ¿no? Entonces eso se llama gestión mancomunación de riesgo. En términos de financiero, todos ponemos y él tiene que administrar la plata para los gastos. Es como si yo, y este es un ejemplo que a mí me gusta dar en clase, y es, todos ponemos, aquí ponemos cada uno 50,000, ¿sí? Pero yo tengo que, supongamos, venimos a la vaca, todos ponemos 50,000, pero cada uno empieza a pedir algo del menú. Yo tengo que hacer rendir esa plata para que me alcance. En algún momento tendré que decir, oye, no, 2 entradas no se puede. Solamente uno. Eso es lo que hace la EPS en el caso de salud, ¿sí? ¿Y qué hacen las EPS? Las EPS tienen la tarea de hacer esta compra estratégica, de hacer esta estrategia, de comprar, de garantizar que nosotros podemos ir al dispensario de medicamentos, el medicamento que necesitamos. Además, si yo soy un paciente crónico, pues que
a ver, que no sea todos los días pidiendo una autorización, invéntese algo que me lo pueda facilitar, que me haga el acceso cada 2 meses, porque es que o me da las dosis, los 60 pastillas, y entonces se me acaban las 60, entonces tengo que ir por más, y esto cómo es el proceso. Toda esa logística de la compra estratégica. Y esto es importante que lo tengamos claro, y quiero que ustedes pregunten, porque cuando nosotros hablamos de mancomunación, de quién hace qué, esta plata es importante cuando decimos, bueno, con todos estos recursos que llegan a cada EPS, es con que cada una tiene que entender esto. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es la ventaja de los sistemas de salud? Los sistemas de salud, la idea es que, ¿por qué hacemos una vaca? Pues es que la vaca es porque principalmente lo que dice uno es porque si todos somos solidarios podemos lograr que sin pagar tanto podamos tener acceso al servicio. Y por eso uno de los indicadores muy importantes de los sistemas de salud, que ustedes van a ver en todas las presentaciones que hablan los economistas, es el gasto de bolsillo. Y el gasto de bolsillo es ese gasto que uno tiene que sacar además de haber pagado la cotización para atender el servicio, ¿sí? En Colombia, el gasto de bolsillo ha venido bajando. ¿Y por qué baja el gasto de bolsillo desde el 2007 hasta acá? Y tengo el dato del 2020, y esto es porque el reporte oficial de Colombia, el Banco Mundial, que es el que garantiza que la serie esté más, sea igual, no se ha actualizado. Pero en general lo que nosotros vemos en este gasto de bolsillo es que hemos bajado en la medida que aumentamos la cobertura, en la medida que aumentamos los beneficios. ¿Y cómo se ve? Este es el gasto total per cápita que hace Colombia, que viene creciendo, y uno ve el gasto per cápita de bolsillo de los colombianos, ¿sí? No ha crecido. Si ustedes ven, esta línea es como plana, ¿sí? Está dentro de esta y esta línea, en cambio la otra está creciendo, que es el gasto per cápita que se hace en el sistema de seguridad social obligatoria. ¿Y qué es lo que nosotros financiamos? O sea, y entonces esto, ¿cómo hacemos cuál es la explicación de que el gasto de bolsillo baje y este gasto entonces aumente? Pues resulta que esto es la manera como financiamos el sistema. Y el sistema, como les dije desde un principio, lo financiamos con 3 grupos de fuentes. Yo aquí no quise como entrar a explicarles el Excel de ADRES, pero conceptualmente uno las agrega en varias cosas: las cotizaciones, los aportes y las entidades territoriales. ¿Y qué ha pasado con eso? Que es lo que todos dicen, oiga, pero bueno, ¿y por qué el aporte nación es tan importante? Entonces les voy a mostrar. Si ustedes miran, esta oscurita son las cotizaciones, esta azulita más clara es los aportes de la nación, y esta rojita son los aportes de las entidades territoriales. Yo desde allá, y ustedes lo ven, esta línea azulita clara está creciendo. ¿Sí? Entonces empieza así. Y esta, últimamente, no es que cambie mucho, ahí sigue. Es importante, pero no es que crezca. Y la de las entidades territoriales, pues mucho menos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en salud, el gran reto que nos está pasando es que, les voy a contar, por alguna decisión que tomamos en el 2015, pero también porque aumentamos la cobertura, porque hay un 50% de la población que está subsidiada, porque igualamos los planes de beneficios, la nación tiene que aportar más. El 41% viene del presupuesto de la nación. Y si van a recortar, ¿qué vamos a hacer? Pregunta. ¿Y van a recortar la plata de la salud? Afortunadamente, el trabajo de los pacientes, de la sociedad civil, de las organizaciones del sector, han hecho que siempre haya una institucionalidad que ha defendido los recursos de la salud, en cierta medida ha hecho lo que es posible, que es la Corte Constitucional. Entonces, en la lógica de los funcionarios públicos, o de los que hemos sido funcionarios públicos,
el presupuesto de salud puede ser sagrado, pero tiene un límite. Y es que cuando hablamos de marco fiscal de presupuesto, entonces el señor, mi amigo el de Hacienda, me va a decir, ¿no? Esto, 32 para este año, son 32 billones. Son 32 billones de año. Ya, nada. No, pero es que necesito un poquito más. Ya hacemos. La crisis económica, la macroeconomía. Entonces, sí es importante, pero además como país tenemos otros gastos. Hay que invertir en educación, hay que invertir en carretera. Entonces, esta distribución del 41% del aporte patronal es muy importante. Hoy son 32 billones. Pero esos 32 billones no es que el gobierno pueda ponerlos tan fácilmente, porque nosotros depende de que todos paguemos más impuestos. Las cotizaciones, que pesan el 38%, es 32, bueno, el uno es 32.8, el otro es 32, ¿sí? ¿Esto? Este 38% de las cotizaciones es importante, pero no crece. ¿Por qué no crece? Pues porque la gente que genera empleo y que cotizantes no crecen tan rápido. Y ahora con el problema del desempleo, ¿qué vamos a hacer? Y si aumenta el desempleo, entonces las cotizaciones, ¿qué pasa? Y esta partida, que es la más grande de las entidades territoriales, es el Sistema General de Participaciones y los vicios. Pues los vicios crecen, pero poquito. Yo esperaría que no, porque tiene efectos por la salud, pero por ejemplo, vamos a decir, por eso son yo no sé si ustedes han oído los impuestos saludables, ¿sí? Entonces, el impuesto al cigarrillo, claro, eso es como una de esas contradicciones que nos dicen. El impuesto al cigarrillo lo que quiere es que aumente el precio unitario del cigarrillo y la gente deje fumar. Ay, pero yo desde salud digo, ¿y qué? Si usted... Eso, pues, ahí hay una platica, ¿sí? En el caso de alcohol, entonces, el impuesto al alcohol, que es una renta departamental, es una parte va para el sistema de salud, pero no es que crezca en los impuestos, o porque se va evado, porque no crece. Este impuesto no crece, ¿listo? Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque al final lo que tenemos es un sistema, y cuando hacia adelante decimos, los técnicos dicen, la sostenibilidad del sistema de salud. Y todos dicen, ustedes qué aburridos, siempre se quedan de plata. No, lo que pasa es que esto crece lento, pero los gastos crecen rápido, porque nos estamos volviendo más viejos. Entonces, el sistema, a la luz de la Corte Constitucional, definió 3 cosas, porque la Corte dijo, usted tiene que garantizar el derecho a la salud. Y entonces siempre uno como funcionario público, bueno, ¿cómo vamos a garantizar el sistema de salud? Entonces esto son 3 mecanismos, la UPC, hay una cosa aquí que se llama presupuestos máximos y recobros. Y esto ustedes lo tenían que haber escuchado varias veces, el presupuesto máximo que no alcanza. ¿Qué es lo que pasa? La prima de salud cubre casi el 95% de las tecnologías, ¿sí? Pero hay unos medicamentos que van entrando, hay unos medicamentos que son muy específicos, que son de alto costo, y los necesitan solamente unos pocos, que son los de enfermedades huérfanas, otros medicamentos de alto costo, y los servicios sociosanitarios, ¿sí? Que son pañales, crema, cuidador, y eso lo tiene solamente algunos que han puesto una tutela. ¿Y por qué? ¿Ustedes saben por qué se pone tutela? Bueno, les voy a decir por qué. Porque técnicamente no es una tecnología en salud. ¿Los pañales? No, es una tecnología. Usted los necesita, pero usted no se va a curar por usar el pañal. ¿Ves? Pero lo necesita. Lo que pasa es que no hay otro sector a quien pedirle los pañales. ¿Ya? Entonces yo sé que muchos dicen, ay, pero es que sabe bien, se le hace pedir la tutela. Ah, bueno, lo que pasa es que cuando la Contraloría vaya, le va a decir usted por qué pago pañales. ¿Ya? Ah, no, es que tengo una tutela. Ah, bueno, entonces sí. Entonces, yo quiero explicarles eso porque al final, ustedes con estas tecnologías les pasa este ejercicio. Entonces, ¿y qué pasa y por qué hablamos que hay un recobro? Entonces, el recobro existe porque es que todos los años queremos entrar nuevas tecnologías, porque hay innovación.
Pero lo que pasa es que el presupuesto se define como 6 meses antes. Y yo, entonces, en el presupuesto del 2024 se aprobó en el agosto del 2023. Las cotizaciones las estimé en diciembre del 2023. Y resulta que la tecnología entró en junio del 2024. Ustedes, ¿y cómo la financian? Entonces, ADRES tiene una línea que se llama recobro. Y ese recobro, que ampara, y es que cuando una tecnología entre podría estar acá. Pero lo clave para que los colombianos tengamos más acceso a tecnologías en salud de mejor calidad es cómo esto circula, pasa de un lado para otro. ¿Ya? Y estas definiciones son complejas, porque pareciera que aquí hay el 95%, pero resulta que esto es muy importante para ciertos pacientes. ¿Sí? Entonces, esto que son presupuestos máximos, para algunos pacientes, por ejemplo, de enfermedades huérfanas, es vital. Porque si esta plata no está, pues no hay medicamentos. ¿Ya? Entonces, por eso frente a la Corte Constitucional siempre hemos dicho que el mecanismo son integrales. ¿Sí? En el menú, ¿sí? Van a poner el menú, pero ustedes cuando piensan en el menú, resulta que usted se comió 3 entradas y usted está en el contributivo. Entonces aquí todos en esta mesa comieron 3 entradas y en esta mesa del régimen subsidiado se comieron 1. La UPC, cuando uno la calcula, cuenta las cantidades, ¿sí? Entonces, como ustedes usan más, yo tengo que devolverle al sistema una UPC más alta que la de acá, porque ellos usan menos. ¿No? Esa es la explicación. Y mientras que uno digita y pasa el papel y la pasa el otro y la reporta y la revisa y la no sé qué, y entonces puede pasar un tiempo que no me alcanzó cuando me piden el registro de reportar. Porque es que todavía no tenemos sistema de información. Ahora, ¿es la primera vez que falta? No. Siempre tenía un ejercicio de fallas de información. Esa falta de información que de pronto no ha sido registrada. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y voy a preguntar, ¿qué ha pasado? Históricamente, siempre había un riesgo de que uno se equivocara. ¿Por qué? Porque como la cadena de actores que hacen esto posible, pues es mucha, en realidad yo hago la información en la UPC de un año, la hago casi con la información de hace 2 años. Es decir, la información de 2025 la voy a usar la información del 2023. Y entonces, pero ¿cómo así? Si 23 es distinto al 24. Entonces hay una parte de estimación que uno le hace a ese cálculo. ¿Qué pasa con la econometría o la estadística? Que se puede diferenciar o desviar a la realidad. Entonces siempre había una tarea que hacía el ministerio y era ajustar. Ah, me equivoqué porque la inflación no fue del 3 sino del 13. Ah, sí. Esto, proporcionalmente, siempre ha sido como menos del 10%, ¿sí? En el 2020, 2021, esto crece porque fue en el momento en que metimos presupuestos máximos y hicimos unos cálculos. Pero miren, aquí empieza. En el 2021 cae su participación en el resto de los años. Y cada vez es menos esa participación. Si yo se los muestro en precios reales, esto quiere decir que eso incluso para 2024 está cayendo. Y es que lo que estoy presupuestando por presupuestos máximos no tiene ningún sentido. O sea, usamos más, necesitamos más, pero está cayendo. ¿Por qué? Ah, bueno, ustedes somos periodistas. Se las dejo ahí. Entonces, estas variaciones, donde tampoco empezó a haber una claridad sobre cómo se calcula, empieza a generar unos efectos sobre el sistema, pero especialmente acuérdense que esto afecta más a ciertos pacientes, los que consumen ciertas tecnologías de innovación que están en esta línea. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando?
que, por ejemplo, medicamentos innovadores de cáncer, medicamentos de alto costo de huérfanos, están acá. Y si esto no se le pone una claridad sobre cómo va a financiar y cómo crece y realmente cuánto gira, pues es donde vamos a tener muchas dificultades frente a la atención y la calidad de la atención de los pacientes. Yo les voy a contar una cosa porque a veces se nos olvidan, y es, ¿el sistema de salud ha tenido problemas? ¿Tiene problemas hoy? Sí. ¿Nunca ha habido problemas? No, no es mentira, siempre ha tenido problemas. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Los problemas se gestionan, ¿sí? Y hay que aprender a gestionarlos. Entonces la pregunta que uno tiene que hacer y esperaría sobre todo de la prensa, que ustedes son la voz independiente, es que siempre pregunten más allá, y es, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a solucionar? ¿Sí? Y indaguemos un poco más sobre este ejercicio. Les voy a poner esto sobre el dilema de las coberturas. Esto es muy importante para contarles por qué Colombia siempre ha tenido un problema. Este es un cubo que hace el Banco Mundial y la OMS, donde plantea hacia este lado, ¿sí?, es los servicios que cubre, y hacia este lado es el número de personas que cubre, y hacia acá es el cubo total, es la capacidad de pago de los países. ¿Qué pasa? Siempre un país va a tener un dilema, y es qué tanto aumenta en cobertura el número de personas. Eso es lo mismo, si yo voy a cubrir y cuántos beneficios o qué nivel de cobertura tengo. Les voy a poner un ejemplo fácil en esta comida. Es decir, si yo tengo un presupuesto fijo, pues yo tengo que definir, si quiero atenderlos a ustedes, cubrirles a los 20, ¿sí?, y a todos los 20 tengo que darles un almuerzo per cápita que cubra todo lo que ustedes quieran, pues puede ser que un día que el presupuesto no me alcance. Entonces yo tengo que como país decir, bueno, cubro 20, pero les doy a todos sopa. Bueno, ahí me alcanza. Cubro 20, pero a todos les doy entrada, dice. O a todos les doy les doy a 10 de todo, pero dejo los 10 otros por fuera. Esa combinación es lógica porque los recursos de los sistemas de salud son limitados. Este cuadro que está aquí lo que muestra es eso. Hay un espacio sobre cómo yo voy llegando, priorizo cómo cubro los huecos de cobertura de personas, cómo cubro los huecos de servicios y cuánto de los servicios voy a tener que financiarse con copagos. Esa es la gran discusión de los sistemas de salud. Esto no ha sido ajeno en la historia de Colombia. Nosotros empezamos un sistema de salud en 1993, donde en el 2001 habíamos prometido que íbamos a tener cobertura universal. ¿Y teníamos la plata para la cobertura universal? No. ¿Cuándo alcanzamos la cobertura universal? En el 2015. 15 años después. Pero adicionalmente nos prometimos que todos queríamos tener el mismo paquete de beneficios. Entonces, ¿dónde lo logramos definitivamente? En el 2018, ¿ya? Y después entonces han venido diciendo cómo vamos a financiar las nuevas tecnologías y las innovaciones. Entonces hemos empezado a hacer ajustes. Por una cosa es que se nos atravesó la pandemia, ¿ya? Entonces lo que les quiero mostrar con este cuadro sobre las unificaciones de los esquemas es que en algún momento nosotros, por ejemplo, el acceso a sus medicamentos de enfermedades huérfanas para el régimen subsidiado lo financian los departamentos y para los de contributivo la ARES o el COSIGA. Entonces lo que dijimos es, oiga, no, tenemos que ser justos, todos en la misma bolsa. Entonces son aprendizajes, son esfuerzos fiscales que hemos tenido y que eso generaron deudas. Sí, el sistema de salud siempre ha estado en deuda, siempre ha tenido deudas. Estas son las deudas acumuladas que tenemos, la línea azul era lo que nos cobraban, o las facturas, y las naranjas son las que nosotros decidimos como Estado si íbamos a pagar. Voy a ser muy sincera, no quiere decir que me estén tumbando, quiere decir que yo fijo unas reglas para pagar, y que para que yo pueda decir que voy a pagar esto me tienen que cumplir y verificar que esto sí cumplí, ¿ya?
Entonces, y estos grises eran los presupuestos máximos. Entonces, ¿qué ha pasado con estos presupuestos máximos? Nosotros acumulamos unas deudas. Seguramente cuando el sector era menos famoso y la directora de la ADRES también, que era yo. Entonces, resulta que esa vieja hizo en el 2020 algo que decía que era el punto final. Yo no sé si ustedes escucharon la historia del punto final. Pero en el punto final lo que hicimos fue decir, oiga, miren, hemos acumulado todas estas deudas, paguemos, revisemos que de verdad eso se lo hemos, o sea, más o menos le hemos dicho al sector que nos preste la plata, paguemos. ¿Y qué hicimos? Pues revisar las cuentas y pagar. Bueno, pero esas cuentas no llegan conciliadas. ¿Cómo? No llegan conciliadas ya entre IPS, EPS y luego allá, no llegan ya conciliadas para pagar. Ah, lo que pasa es que ¿O hay otra siempre, revisión allá? claro, usted sabe que estamos en Colombia. Usted vaya y le diga a una Contraloría que no revisó lo que le traje en la EPS, ¿qué le pasa? No. Un hallazgo fiscal, entonces lo tengo que volver a revisar, usted me puede decir, y además es que usted lo concilia con unos ojos, pero yo como ADRES pedía el papelito amarillo, el papelito azul, estoy exagerando, pero habían unas cosas administrativas que yo decía, tenía que traerme la cédula, la historia clínica, o sea, pero eso ya lo vimos, no importa, tenía que traerme. Entonces, esas muchas cosas que aprendimos de las desconfianzas hicieron que nosotros no pagáramos mucha plata. Y cuando es el desglose SOAT, que lo cubre después la EPS, cuando se agota el SOAT. Igual hay que revisarlo. Y la glosa de SOAT es del 50%. Hay que decir, la ADRES no pudo auditar 2 años, ¿no? No tenía auditar, no teníamos auditor. Entonces tocó en el 2020 solucionar el problema. Y auditamos 10 billones y auditamos 1 billón de SOAT. Resulta que hay cosas, y es que la habilitación de las ambulancias es diaria, y preciso el día de la base de datos de una cuenta que avalamos, el de la ambulancia no estaba habilitada. Hallazgo fiscal. Entonces, esto, o sea, hay una complejidad detrás de cuentas que todos decimos, no hay que pensar siempre que todos somos ladrones, sino que también hay un volumen de cuentas que esto lo hace difícil. Pero hay que ponerle la actitud positiva a esto, ¿no? Buscarle solución. Entonces, en algún momento dijimos vamos a pagar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Tener más sabroso. ¿Vamos a pagar? Entonces yo les voy a traer aquí, y esto es porque, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una línea roja. Entonces, que aquí el doctor les va a contar. ¿Qué pasa con esta línea roja? Pues resulta que es que ADRES solamente ha pagado este año 1 mes de presupuestos máximos. Y seguramente cuando ustedes entrevistan al director de ADRES le va a decir, yo ya pagué lo que tenía presupuestado. Ajá, y lo que tenía que tener presupuestado era lo que tenía que pagar. Esas son las preguntas que ustedes tienen que hacerse. Error. ¿Ah? Ahí estamos hablando de 2022. Sí, porque se fue el tope. Tenemos. Uy, usted me hizo caer en cuenta que cuando actualicé la gráfica me quedo acá, Entonces, pero sí, es bueno, el sí. 24. No, imagínate, el 22 está así, el 24. Imagínese. Por eso no está. Entonces, aquí lo que nos tenemos que hacer, la pregunta que, y ahorita les voy a O sea, que el mostrar. rojo no aparece. No, no, el adelante. 24 hasta el primer Entonces, aquí les voy a preguntar unas cosas que quiero contestar. En realidad, ¿qué es la UPC? En la realidad es un valor que le dan a la EPS que tiene un diferencial de sexo y edad y financia los servicios y tecnología casi en un 95%. ¿Qué financia los presupuestos máximos? El monto de los recursos que financian los servicios de medicamentos y algunos servicios sociosanitarios ordenados por tutela. Y esto es muy importante, porque los pacientes que más enfrentan costos son los que se financian con este presupuesto máximo. ¿Qué hace la EPS con la plata? Pues es que la plata la tiene que administrar y tiene que ofrecerle los servicios que la Constitución, que todos los colombianos nos esperamos a que contraten. Y debe alcanzar la plata. ¿Qué pasa si no alcanza la plata? Pues si no alcanza la plata tiene que poner de su bolsillo. Eso Y no por va. eso es que como ya no tienen con qué poner el bolsillo, dijeron,
Hasta aquí llegué. Hasta aquí ya no puedo. Sí, ya no puedo poner más. Y esto es lo que es la historia que estamos, y es que algunas dicen, pues no me alcanza. ¿Y por qué no me alcanza? Cuando le pasa a uno dice, ah, bueno, es que usted es mal administrador, pero cuando le pasa a todas es como, Algo hay. hay algo aquí que no se está calculando bien. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿usted paga la UPC? Sí, yo pago. ¿Cuál UPC? Pues la que calcule. Ah, ¿y ese es suficiente? Entonces esas son las preguntas que hay que empezar a hacerse sobre cómo es el financiamiento, que yo espero que esto les ayude un poco a entender. Les voy a explicar brevemente una cosa, y es dónde pueden consultar la información. Entonces, ustedes se van aquí a la ADRES. En la ADRES aquí encuentran esta ventanita que se llama Nuestra Entidad. Y cuando ustedes van a esta Nuestra Entidad, ¿sí?, van a encontrar dos cosas. En esta que encuentran, van a encontrar dos cosas que yo les quiero mostrar. Una es que cuando se bajan en esta pestañita Nuestra Entidad, van a encontrar presupuesto URA y presupuesto UGG. La URA es el presupuesto del sistema, la UGG es el presupuesto de la ADRES. Entonces ustedes se bajan y van a encontrar una cosa que se llama presupuesto. Y en ese presupuesto ustedes van a encontrar un Excel, que los voy a invitar que un día lo abran. Y con mucho gusto contestamos preguntas. La distancia. No, claro, o sea, ahora, hay otra ventanilla que es, uy, y yo aquí, ¿cuánto giró? Sí, porque eso es el presupuesto, pero todos los meses, cada semana hace giros a la ADRES. Es un banco, eso gira. No invierte, eso sí, gira. Pero entonces, ¿cómo se va uno? Se va a IPS proveedores, y en IPS proveedores le va a aparecer flujo adquiridos. Y encuentra régimen subsidiado, régimen contributivo, recobros, presupuestos máximos. Y ahí ustedes hacen clic, y encuentran los Excel a quién recibe la plata. Buen trabajo. Y ustedes, por ejemplo, van a ver presupuestos máximos y van a encontrar acá. Y miren, el presupuesto de, aquí dice febrero, marzo, abril y mayo. ¿Y en qué mes estamos? En junio. Y van a mirar el Excel y van a mirar, les invito a que abran cada uno de los Excel. Eso sí, hay que abrirlos todos. Y miren si giraron a todos. Todos a los que le giraron están todas las veces. Hay una de peso un día, hay otra de peso otra, hay otra. Es decir, no se ha girado. Si ustedes tienen dudas del sistema de salud, aquí les traigo una lista de amigos y expertos. Quiero reconocer que son amigos y expertos académicos, que aquí les dejo el nombre. Muchos de ellos tienen una cuenta en Twitter que ustedes pueden buscar. Casi todos pueden encontrar ahí. No soy yo, pero yo espero que les haya explicado algo sobre el sistema de salud. ¿Ya? Un poquito, pero sustancioso. Pares, líderes, amigos de la región, hoy están diciendo cómo es posible que quieran transformar el ideal para nosotros. Y esa es una frase muy fuerte, porque ellos ven el sistema de salud de Colombia como un ejemplo a seguir. Y hoy queremos cambiarlo abruptamente sin tener en cuenta todo lo que la doctora Diana acaba de mencionar. Esto no es solamente dar por dar. Y miren quién lo está diciendo una persona que tiene una condición de salud. O no una, tengo varias. Dentro de esas precisamente la diabetes mellitus tipo 1, hipertensión arterial, tengo un trasplante renal, mi hermano me donó ese riñón y gracias a ese riñón hoy tengo calidad de vida, hoy tengo una mejor oportunidad de vida, y todo eso que les estoy contando se traduce en algo que se llama tecnologías en salud, y eso es lo que día a día los usuarios del sistema estamos reclamando.
Pero para tener esa tecnología, para tener una prestación de servicios con continuidad, con oportunidad, necesitamos ¿qué? Los recursos. Y eso se traduce, si no hay recursos, bien lo acaba de decir la doctora Diana, no hay prestación de servicios. Entonces, para presentarles un poco de lo que hace la Fundación Retorno Vital y su trabajo colaborativo con el sistema de salud. Nosotros siempre hemos dicho que los sistemas de salud necesitan al paciente y la verdad es que siempre nos damos la pela de decir, se habla mucho del paciente, pero es el más afectado, ¿no es cierto? Al final del día, todo lo que pase aquí, con ese flujo de recursos y todas esas cosas que acaba de decir la doctora Diana, repercute directamente sobre el paciente, pero no solamente sobre el paciente, sino sobre la familia. Yo creo que muchos de los que están acá hoy tienen el tío, el hermano, la abuelita, la mamá, tienen alguna condición de salud y seguramente acuden al sistema, ¿cierto? Y muchos de ustedes se quejan y dicen, no me entregaron el medicamento. Resulta que solicité la cita con el médico y me dijeron, no hay agenda disponible. Y todo eso es lo que hemos hecho nosotros a través de una herramienta tecnológica y el primer call center de pacientes para pacientes. Esta es una iniciativa que nació alrededor de 6 años atrás, pensando precisamente que el sistema de salud tiene que ser sostenible. Y para poder decir en dónde están las dificultades del sistema y cómo nosotros podemos aportarle para esa sostenibilidad, porque en algún momento siempre nos reclamaban y nos decían, es que los pacientes quieren absolutamente todo. Pues sí, pero lo que necesitamos para poder seguir viviendo, para poder ser productivos, para poderle llevar la comida a la familia, porque mucha de la población a la que nosotros representamos son proveedores de los hogares en Colombia. Y si yo no tengo calidad de vida, y nos ha pasado con muchos pacientes, nos dicen, venga, yo vivo en un municipio a 8 horas de un casco urbano para ir a recibir una quimioterapia. ¿Usted sabe qué le pasa a esa familia? Pensemos, el desarraigo de esa persona de su lugar, tener que abandonar a sus hijos durante un X tiempo. ¿Cuánto puede durar una quimioterapia? 21 días, a veces se tiene que quedar 2 meses y tiene hijos porque la señora vive sola y es madre cabeza de hogar. ¿Qué dice esa señora? Me lo dijo hace un mes, doctor, yo tuve que abandonar mi terapia, primero porque me la demoraba mucho, segundo, el transporte hasta el lugar donde yo tenía que aplicarme la tecnología me costaba gasto de bolsillo, para decirme que no me podían atender porque no había agenda o porque no tiene contrato con su asegurador. Esos son casos de la vida real. Y entonces ahí es donde nosotros dijimos, venga, ¿qué podemos hacer para demostrar lo que no está funcionando dentro del sistema? Y muchos de ustedes dirán, es que él está dando la razón de lo que está diciendo el gobierno. Al sistema hay que transformarlo. La verdad es que ese call center de pacientes para pacientes y la plataforma SWAP se han encargado de precisamente evaluar todo lo que está sucediendo dentro del sistema. Es una observación continua y permanente. Con ustedes, con muchos de los que están acá y tal vez los que no pudieron asistir, hemos tenido ese diálogo permanente y directo para ayudar a denunciar. Y lo primero que ustedes siempre preguntan es datos. Es lo primero que ustedes dicen. ¿Cuántos pacientes ustedes tienen con esa dificultad? Es lo primero que me dicen. Y lo segundo que me dicen es, venga, tenemos el caso de una persona que esté padeciendo esa situación. ¿Es así o no? Es que ese es el almuerzo que me invitan. Ok, perfecto. Ese es el almuerzo. Porque cuando nos damos cuenta de que estamos al portas de hacer una transformación estructural del sistema, porque siempre ha sido esto, hoy nos damos cuenta que 33 millones de usuarios hoy colombianos están administrados en su totalidad por el gobierno nacional. Eso era el sistema de salud que tal vez nosotros siempre advertíamos que teníamos mucho temor. Y los 33 millones han sido tomados de manera abrupta. Las famosas, ¿qué? Intervenciones, ¿no es cierto?
Esas intervenciones del sistema de salud, a pesar de que se debatió en el Congreso, los técnicos, las sociedades médicas, los expertos, siempre advertimos del gran riesgo que podíamos correr los usuarios al no escuchar lo que estaba funcionando, fortalecerlo y tratar de cambiar lo que no funcionaba. Eso es lo que teníamos que hacer. Pero hoy nos estamos dando cuenta que hay una polarización tan marcada sobre este sistema de salud que hoy ya son 33 millones de usuarios que hoy están viviendo en el sistema de salud. Algunos bien, otros mal, pero lo que nosotros sí podemos evidenciar es que a través de nuestra herramienta podemos evidenciar que hay muchas barreras de acceso. Y resulta que nos dimos a la tarea de hacer un análisis año 2022-2023. Nosotros ya llevamos 6 años haciendo este análisis de datos a partir de lo que nos dicen los usuarios, es la real data, la vida real de los usuarios dentro del sistema de salud. Y miren lo que nos arroja la plataforma SWAP. Y esto lo que les voy a mostrar y lo que les estoy mostrando en este momento tiene fuente de verificación y validación. Esto no es algo que salió del sombrero de un mago, ni es algo que yo me inventé. Cada uno de estos reportes tienen el nombre, la cédula y un documento que garantiza que lo que nosotros estamos reportando acá es real. Esto es como el pan de cada día de nosotros. ¿Por qué el call center de pacientes para pacientes? Ustedes dirán, oiga, qué nombre tan extraño. Son personas que tienen una condición de salud, que ya conocen el sistema, ya han vivido el sistema y se han vuelto algo que se denomina paciente experto. Ese es el paciente que ayuda a navegar al paciente dentro del sistema, pero no solamente al paciente, sino también al cuidador. Y miren los datos que nos arroja la plataforma. En el segundo trimestre de este año 2023, la principal barrera que nos están reportando los usuarios, y ahí ustedes tienen un informe, es la demora de la entrega de medicamentos, de tecnologías. Lo acaba de decir la doctora Diana. No hay plata para cubrir hoy la demanda de servicios, pero no solamente porque haya falta de recursos, de dinero. Ante la incertidumbre que se está viviendo hoy, hacemos un llamado de atención sobre el tema contractual que se está viviendo. Yo hago una pregunta: si el día de mañana yo sé que mi vecino se va del barrio porque vendió la casa y me dice, oiga, ¿usted le prestaría plata? Volviendo al ejemplo de la doctora Diana, ¿ustedes le prestarían? Nadie. Entonces, en este momento, ¿qué está sucediendo? Efectivamente, lo que les estoy mencionando. Ante la incertidumbre de que si el día de mañana va a haber una resolución, un decreto o una transformación del sistema, yo como prestador de servicios de salud estaría dispuesto a venderle servicios a un asegurador que hoy casi que está desvanecido totalmente. Esta mañana me encontré con algunos presidentes de algunas de estas EPS y les decían, venga, ¿y ustedes qué? No, nosotros nos vamos del mercado. Y ustedes vieron todo lo que hay que hacer alrededor de la parte administrativa, de contratar la red de prestación, de administrar los recursos en salud. Que lo hagan bien o que lo hagan mal, eso es otra discusión. Pero esto está recayendo directamente sobre el usuario. Entonces la demora en la entrega de medicamentos claramente es un 75%. Pero miren lo que dice la parte de abajo, el 56% de esta población, que son más de 3.143 usuarios que analizamos, no encuentran citas con médicos especialistas. Mi pregunta, y la pregunta que todos nos hacemos en este auditorio, ¿será que con la transformación del sistema van a aparecer especialistas mañana? O sea, las universidades se van a poner a la tarea de sacar más endocrinólogos, más internistas, más cirujanos. Yo les diría no. Cuando uno habla con la Asociación Colombiana de la Academia, ¿sí?, ASCOFAME, y uno les pregunta, venga, ¿qué capacidad tienen ustedes de formar profesionales de la salud? Y nos dicen, podemos. ¿Saben cuál es el problema que se está dando hoy? Que se están yendo los jóvenes.
recién graduados se están yendo a especializar, o se especializan en Colombia, terminan su especialización y se van a Europa, a Estados Unidos, porque la oportunidad para ellos aquí es muy baja. Entonces, miren lo que estamos viendo. Hoy en día, y en las conclusiones de mi presentación, solamente quiero decirles que eso, traducido en lo que acaba de explicar la doctora Diana, se puede demostrar que cuando les digo que los 33 millones de colombianos hoy en EPS intervenidas son las que están hoy punteando de acuerdo a la base de datos que nosotros tenemos. Puntea 9 EPS intervenida, Sanitas intervenida, Ensanar del régimen subsidiado intervenida, ASMED Salud intervenida, y están punteando. Y hay otra que nos preocupa muchísimo más, y es la de Antioquia, Sabia Salud. Y ahora le metieron el gol Sura. Entonces vamos a ver el partido de Bucaramanga-Santa Fe, a ver qué va a pasar. ¿Sí? Esto mismo nos está pasando en este momento, con un agravante que hay vidas, hay personas que hoy están deteriorando su condición de salud. Yo creo que a ustedes les llegan quejas de personas que van a las unidades de urgencias hoy, están colapsadas. ¿Quiénes han estado en una unidad de urgencias en los últimos 6 meses? ¿Qué ven ahí? Un acúmulo de personas ahí acumuladas en sillas. Y les voy a contar algo de experiencia de mi pasado. Yo tengo un pasado difícil, no oscuro, seguro social. ¿Ustedes se acuerdan de esas imágenes de las personas en el piso de colchonetas? Que hoy se vuelven a ver. Yo estuve ahí. Estuve 20 días acostada en el piso, porque no había camillas. La cantidad de servicios represados era impresionante. Yo sinceramente no quiero vivir eso nuevamente. No lo quiero vivir. Fue difícil, y fue cuando me diagnosticaron insuficiencia renal crónica. Entré en una depresión que ustedes no se imaginan. Mi hijo muy pequeño, y yo pensé que me iba a morir. Gracias a Dios. Pero aún así logré tener tecnología, logré tener el apoyo de un grupo médico interdisciplinario que me ayudó a salir adelante. Esos son los beneficios del sistema de salud colombiano y lo que hoy estamos poniendo en riesgo. Entonces, simplemente lo traía para expresarles a ustedes que aún así con ese discurso de decir que es que las intervenciones van a ser la panacea y van a ser los salvadores, hoy nos estamos dando cuenta que no. Y a pesar de que el Superintendente Nacional de Salud advierte que se van a continuar los servicios, es pura mentira. Los usuarios nos lo dicen permanentemente. Esto es un poco también de lo que decía la doctora Diana explicando lo de los servicios. El 95% de las tecnologías que hoy están incluidas en el plan de beneficios en salud. Pero si nos damos cuenta y lo que hacemos análisis de información, podemos evidenciar que muchas de esas tecnologías, aún incluidas en el plan de beneficios, o sea, cubiertas con la UPC, no se le están brindando a los pacientes. Aquí están. Miren, un 95% en el aumento de las barreras de acceso. Y todas tienen que ver con recursos que están cubiertos por el sistema de salud, la UPC. Y aún así dicen que no tenemos que aumentar la UPC. O sea, estamos en un déficit y más encima al caído caerle. ¿Quién es el al que le caemos siempre? Al usuario, al paciente. Entonces, simplemente era para contarles un poco. Alguna vez nos decían que es que el régimen subsidiado es el más afectado. Creo que lo mencionaba la doctora Diana también, que me pareció muy importante, y es que los sistemas de información hoy están muy relegados. Resulta que, ¿por qué el sistema contributivo reporta más que el régimen subsidiado? No es porque haya menos usuarios, sino ¿por qué? Porque los sistemas de información que ellos tienen son muy pobres o no hacen la tarea ambiciosa de reportar. Y entonces cuando hacen el cálculo de la UPC,
¿qué se encuentran? Que no hay suficiente información y calculan con lo que tienen, frecuencias de uso de medicamentos y de tecnologías. Y miren esto, el 95% de la población es del régimen subsidiado y el 26% del régimen contributivo. Eso es lo que dice nuestra plataforma. Ustedes dirán, ay no, entonces el mejor es el contributivo. Tal vez porque el régimen contributivo en este momento está dando un poco de mejor respuesta a las necesidades de los usuarios. Esta gráfica es solamente para mostrarles un poco de cuáles son los diagnósticos que más nos reportan a nosotros. Y son patologías que están incluidas en el plan de beneficios, pero son de alta frecuencia y de alta prevalencia, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, las enfermedades oncológicas, las enfermedades cardiovasculares, que son de altísimo riesgo y que son las que están colapsando los servicios hospitalarios en el país. Esto simplemente para cerrar, para que puedan terminar su almuerzo y ojalá pudiéramos hacer preguntas y contar un poco del trabajo que hacemos, es primero que todo invitarlos para que sigan viendo en nuestras organizaciones, no solamente la nuestra, sino la de todos los que hacemos parte, por ejemplo, de un movimiento que se llama Pacientes Colombia, y yo creo que ustedes los han cubierto en algunos medios, es vayan a la fuente. Esta fuente que es la real, esta es la fuente de la vida diaria, esta es la fuente que tiene dolor, que tiene la angustia del paciente. Ayúdenos a hacer más controles. Necesitamos de ustedes un ejército más grande para hacer un control más fuerte de lo que sucede dentro del sistema de salud. Ustedes son la voz de los que no tenemos voz. Si ustedes no se alinean con nosotros, no vamos a tener visibilidad. Y la verdad es que detrás de eso hay madres, hermanos, hijos, abuelitos que se nos están muriendo porque no hay quien nos ayude a denunciar esto. Entonces para mí es muy importante que lo sepan. Otra de las cosas que hemos encontrado es que las citas con médicos especialistas no se van a solucionar de la noche a la mañana. También hemos encontrado que antes la demora en la entrega de medicamentos estaba entre 30 y 60 días, hoy ya estamos llegando a más de 97 días. Y miren este dato tan contundente. Cuando una persona recibe un tratamiento por un año, lo recibe mes a mes, ¿cierto? Serían 12 meses, ya lo decía la cartilla. Si son 12 meses el año, son 12 tratamientos. Pero resulta que dentro del análisis que nosotros encontramos, solamente 4.7 meses del año reciben pacientes oncológicos con enfermedades autoinmunes. ¿Qué estamos haciendo con los recursos del sistema cuando vemos que solamente 4.5 meses, pongámosle así, de tratamiento que debería ser 12 meses, recibe un paciente, por ejemplo, con un cáncer? ¿Qué puede? Ya ustedes sabrán lo que sucede. ¿Qué le pasa a un paciente con artritis? ¿Qué le pasa a un paciente con una enfermedad como una condición como la mía, ¿sí? Que necesito medicamentos inmunosupresores por el resto de mi vida para poder estar acá? Si yo no recibo inmunosupresores, el órgano que recibí de mi hermano, que me lo donó amablemente, ojo, me lo donó amablemente, lo perdería. Y yo tengo un contrato social que le debo responder a la comunidad, a la sociedad, sobre lo que me dio el sistema de salud. Soy una persona adherente. Ese es el mensaje que yo quiero que se lleve en el día de hoy. Lo más importante es que si pensamos que la alternativa para los problemas del sistema de salud es que todo sea público, bienvenido. Pero creo que el piloto está saliendo mal, ¿no es cierto? Los maestros hoy, miren, si ustedes vieran el análisis que hicimos del régimen de especiales, los maestros eran los que menos se quejaban. Nosotros recibíamos más o menos 2% al año de barreras de acceso en el sistema. Se nos están incrementando. ¿Por qué? Por la improvisación, por el tema contractual, porque es que resulta que no saben contratar, ¿sí? Y les voy a contar una anécdota rápidamente y aquí para terminar. Y es que me llamó un médico de una sociedad médica y me dijo, mire Jorge, me llamaron de la fiduprevisora para pues, que le ofreciéramos unos servicios para un manejo de una población. Nosotros le pasamos la propuesta
Esa propuesta nos la devolvieron, nos la contrapropusieron, diciendo que lo que les habíamos cotizado era muy alto y que ellos iban a pagar el 50% solamente de lo que se cotizaba en esa propuesta. ¿Qué dijeron ellos? No vamos a ir a perder. ¿En dónde generó el impacto? Los servicios se cancelaron para esa prestación de esos pacientes. Nuevamente, ¿quién es el directamente afectado de todo eso? Todos los colombianos, no solamente los que vivimos con una condición de salud, sino todos los que vamos a vivir en algún momento o que vivimos con algún familiar, amigo, vecino que necesita el sistema de salud. Yo solamente quiero decirles, gracias al sistema de salud colombiano, con sus pros, pero más con esas contras que siempre se han discutido, hoy estoy enfrente de ustedes y poderles decir, gracias al sistema de salud tengo calidad de vida y gracias a la innovación puedo estar enfrente de ustedes. Muchas gracias. Es el que asume esa responsabilidad del cuidado. Cuando ya ha agotado todas las instancias, ya ha llamado al subasegurador, ya ha llamado al prestador, le dicen no hay agenda disponible, esté llamando, va a la farmacia 2 y 3 veces, pide permiso en su trabajo para poder ir allá. La gente se cansa, se agota. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos veeduría y control social. Esa es nuestra labor. Nosotros no le cobramos absolutamente nada a los usuarios, porque yo como usuario y mi equipo de pacientes expertos han vivido esta situación. Por eso es tan importante que nosotros podamos llegar al usuario, poder llegar a esa población. Una de las cosas que sí quiero rescatar de toda esta discusión que estamos haciendo hoy es que se está hablando de los territorios. Y les puedo decir, más del 62% de la población que nosotros impactamos están en municipios apartados del país. Y les puedo decir que con simplemente un WhatsApp, un correo electrónico, podemos llegar a lugares muy apartados y ayudar a garantizar la prestación del servicio de salud en su lugar donde le prestan ese servicio. Es decir, que si el paciente se desplaza de su lugar de residencia, el desarraigo del que llamamos nosotros, y llega a una ciudad, porque se lo come el cemento, la angustia, el estrés, van a garantizar que nosotros sí le vamos a prestar ese servicio. Hacemos el veeduría y control social en salud, que eso está amparado dentro de la institucionalidad y el concepto que hoy maneja la superintendencia de veedurías, somos veedores del sistema de salud.